Y ahora sí pasamos rápidamente al contacto con nuestro móvil aquí en Telediario. Lisandra Dittler, buen mediodía para vos. Contanos con quién estás. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo va? Buen mediodía. Aquí nos encontramos con el intendente de la ciudad de Paraná, Adán Bal, para conocer un poco cómo es la situación de la ciudad tras confirmarse 10 casos en la jornada de hoy. Ustedes saben que también el sábado hubo novedades en cuanto a habilitaciones o actividades que estaban permitidas, pero que quedaron relegadas por una semana, por 7 días. Bueno, intendente, ¿cuál es la situación hoy en día y a esta hora? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, la situación es que tenemos, digamos, la vinculación solamente por conglomerados. ¿Qué significa esto? Que a partir del primer caso, las personas afectadas son inmediatamente sus familiares y sus vínculos. La mayoría de los casos, hay algunos aún en investigación, son nexos que tenemos perfectamente detectados. Se está trabajando para contenernos justamente en esta etapa de conglomerado y no pasar a una cuestión comunitaria. Lo que nosotros dispusimos el sábado fue muy bien aceptado, se pudo ver durante el domingo, especialmente lo que optamos fue tomar medidas para disminuir la circulación de las personas, que son las cosas que tenemos que hacer, evitar la circulación y obviamente mantener el distanciamiento social. Por lo tanto, estas medidas las hemos tomado por 7 días y vamos a ver en los próximos días cómo evoluciona la situación en la ciudad de Paraná. Y bueno, siempre seguiremos tomando las medidas en función de las recomendaciones de nuestros expertos y del Ministerio de Salud de la provincia. ¿Cuáles serían los pronósticos posibles? Digo, si hay circulación comunitaria, ¿qué se dejaría de lado? Si eventualmente ocurriera que se perfora esta situación de conglomerado y vamos a comunitaria, lo más probable es que se tenga que retroceder a fases iniciales. Se está trabajando para evitar esa situación porque, bueno, el gran impacto económico. Por eso apelamos muchísimo a que se evite la circulación. Todos los que se puedan quedar en la casa, se tienen que quedar en la casa. Los que tienen que trabajar, tienen que salir a trabajar cuidándose, las medidas de seguridad cuando llegan a la casa, en su lugar de trabajo, no estar en lugares cerrados, mantener la distancia, no usar el aire acondicionado. Y bueno, básicamente es también evitar la circulación. Hay que tener en cuenta, al principio se recordará, tuvimos 7 casos al principio de la pandemia. Cada uno de esos casos tenía 4 o 5 nexos. Ahora que hay tanta circulación, cada uno de esos casos tiene 100, 120 vínculos. Por lo tanto, es muchísimo cómo se expande esta mancha de aceite. Y bueno, cuando existe este contacto, las personas se tienen que quedar en cuarentena, hay que hacer mayores testeos. Hasta ahora todas las personas son jóvenes y no tienen problemas de salud, pero bueno, en cualquier momento se pueden afectar a personas que tengan problemas de salud previas, o sean personas de más de 65 años, y esa situación puede implicar que tengan que ser internados, que tengan que aplicarse respiradores, y bueno, eso ya es una situación totalmente distinta y estamos trabajando para no llegar a esa situación. ¿Hay casos sospechosos en Paraná por fuera de estos conglomerados? Hay solamente 2 que están en etapa de investigación. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente? Las personas no siempre en la primera entrevista dicen absolutamente o no brindan absolutamente toda la información. Entonces hay que estar indagándole, preguntando, averiguando. Bueno, es una situación que se da. Por lo tanto, la mayoría de los casos tienen nexo directo. Hay solamente 2 que están en etapa de estudio, pero no podemos decir que no tengan una vinculación directa por ahora. En lugares donde hay mucha circulación o más que en otros, por ejemplo en la peatonal, en los comercios, ¿podría haber alguna modificación estos días? Estamos viendo este tema vinculado con la posibilidad de tomar... Está en el protocolo de alguna manera, ¿no? Sobre todo cuando teníamos habilitados los bares y los restaurantes, había que hacerlo por reserva. Esa reserva implicaba tomar el nombre y el número telefónico, pero para cuidarnos, no es algo que va a tener esa información el Estado, lo va a tener el mismo negocio. Bueno, estamos viendo también de aplicarlo al sector comercial, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay un caso concreto, es muy difícil reconstruir el nexo hacia atrás. Claro. Cuando es en el conglomerado y son los familiares y sus vínculos, es una situación. Pero si existe el contacto con otro tipo de persona y no queda claro el nexo, la situación se complica mucho más y ahí nos estaríamos yendo paulatinamente a no al conglomerado, sino
a la cuestión comunitaria, que obviamente ya sería una situación mucho más compleja a la situación controlada que hasta el día de hoy tenemos en la ciudad de Paraná. Uno de los casos más resonantes aquí en Paraná fue el de la cooperativa farmacéutica, que por estos días no va a prestar atención. ¿Es un poco la recomendación también? Y bueno, lamentablemente son medidas que se tienen que tomar. La cooperativa no va a funcionar durante 14 días. Los empleados tienen que estar en su casa. Los familiares de los empleados y los vínculos tienen que estar en su casa. Y a veces esto ocurre por no tomar la precaución, no hacerle caso a los expertos que, reiteramos, son medidas muy simples, pero que si todas las respetamos, las posibilidades de contagio son mucho menores. Esta cooperativa va durante 2 semanas, no va a poder atender al público. ¿Esto puede peligrar el stock de medicamentos en Paraná? No, para nada, porque es una nada más que provee. Pero indudablemente una falta de cuidado tiene un impacto económico directo y también tiene un impacto económico directo a otro tipo de actividades, como son los bares, como son los restaurantes y como son otro tipo de actividades. Y nosotros tenemos que cuidar muchísimo, muchísimo la salud y también muchísimo la actividad comercial, la actividad productiva, la actividad económica. Entonces, bueno, se reitera permanentemente el cuidado que tenemos que tener. A veces las personas se ponen en una posición crítica y critican al que no lo cumple, pero tenemos que ver si realmente cada uno de nosotros tomamos en nuestro entorno, con nuestros conocidos, y nos confiamos, tomamos un mate. Bueno, es una situación totalmente peligrosa que creemos que no nos puede ocurrir, pero si tenemos contacto con una persona que tenga el virus, es inevitable el contacto. Lisandra, hay que tener muy, pero muy en cuenta esto, y perdón que seamos totalmente reiterativos. La circulación y el distanciamiento son claves para que nosotros sigamos sosteniendo esta situación de conglomerado y no pasemos a una etapa de contagios comunitarios. ¿Sonia? Sí, bueno, además de saludarlo al intendente, yo no sé si él tiene la posibilidad de escucharme a mí. No, tengo el retorno yo nada más, por la distancia. Por la distancia, está bien, perfecto. Bueno, preguntarle al intendente si podemos reiterar, por ejemplo, en cuanto a las actividades deportivas, individuales que se habían autorizado, para que quede bien claro y para que nadie tenga sorpresas. ¿Qué es lo que no se puede hacer a partir de ahora y por 7 días? Allí, por ejemplo, en la zona de la Costanera, ¿no? Donde la gente se había golpado en los últimos días, por ejemplo, a practicar, corridas o caminar, etcétera. Totalmente. Es bueno repasarlo, intendente, lo que hablábamos con Sonia y lo que ella también menciona desde allí. Reiterar las actividades por ahí deportivas que aunque eran individuales y se podían realizar, ahora de aquí ya hasta el día 29, ¿es así? No se pueden realizar. ¿Cuáles son? Todas. Nosotros hemos ido habilitando en la medida de las posibilidades distintos tipos de actividades. Quedó todo absolutamente suspendido solamente por 7 días para ver la evolución. Hemos suspendido todas las actividades deportivas, individuales, incluso las que son de actividades en el río también han quedado suspendidas. Han quedado suspendidas las actividades comerciales de bares, de restaurantes. Hemos cerrado la terminal. Dentro de un ratito vamos a tener por videoconferencia una reunión con los 3 intendentes del área metropolitana de la ciudad de Paraná. Hoy estuve en contacto con el intendente de la ciudad de Santa Fe. Son decisiones estratégicas y tenemos que asumir que son imprescindibles y necesarias. Veremos los resultados de aquí al viernes. Al lunes. De todo modo, estas medidas son las medidas que podemos tomar nosotros desde el Estado. La medida que podemos tomar cada uno de nosotros es la responsabilidad en acatar las recomendaciones de los expertos que están ampliamente difundidas. ¿Las salidas de esparcimiento a 500 metros siguen vigentes? No siguen vigentes, al menos hasta el lunes a la mañana. Han quedado todo, absolutamente todo suspendido. ¿Por qué? Porque teníamos que tomar una decisión drástica para, reitero, sustentar este criterio de mantener el contagio por conglomerado. Si nosotros no lo respetáramos durante esta semana, podríamos encontrarnos con personas que han adquirido el coronavirus sin poder detectar el origen de ese contacto y ya estaríamos directamente en una fase de contagio comunitario que nos haría retroceder en fases y, bueno, se perjudicaría
indudablemente toda la actividad económica, productiva y comercial. Lisandra, con el cruce hacia la ciudad de Santa Fe, ¿se puede o no en el caso de trabajo o actividad exceptuada? Sí, no hay ningún tipo de restricción a este tipo de circulación que tiene que ver con una razón concreta, con una autorización concreta. Aparte, nosotros no tenemos facultades para restringir la circulación. Sí, las recomendaciones son que la circulación sean exclusivamente por cosas necesarias. Bien, tenemos otra consulta de Sonia. Sí, simplemente una acotación, Lisandra. Hay mucha gente que ha cumplido debidamente y con toda rigurosidad la cuarentena y sabemos que otra no. Se escucha mucho la pregunta, la consulta por estas horas, si va a haber un trabajo más reforzado, por ejemplo, con la policía, los móviles para cumplir hasta una tarea disuasiva, si se ve gente en la plaza, si se ve gente en la costanera, no guardando las distancias, etcétera. ¿Se ha hablado de eso por parte de la comuna? Bien, bueno, sabemos que hay mucha gente que cumplió, sí, la cuarentena, hay otras que quizás no de buena manera. ¿Va a haber un control más estricto o reforzado en plazas, lugares públicos, la costanera? Totalmente. Ya se hizo durante el fin de semana y se va a hacer durante toda la semana. No solamente en los espacios públicos, en la costanera, sino también en los accesos a la ciudad, con la policía, particularmente en la zona del río, con prefectura, con gendarmería, con la Policía Federal. Tuvimos la reunión el sábado al mediodía, nuestros decretos fueron comunicados el sábado a la tarde y ya se están haciendo esos controles y se van a intensificar durante toda la semana. ¿Hay personas que se han violentado durante este fin de semana? No, la verdad que se ha comunicado muy pero muy bien y durante el domingo no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Bueno, veremos el día de hoy y bueno, insistimos a través de ustedes, de los medios de comunicación, lo importante que es que nos cuidemos, ¿no? Que cuidemos a las personas que queremos. No es necesario que el Estado esté permanentemente indicándonos lo que tenemos que hacer o lo que hacemos mal. Nosotros somos grandes, cada uno es grande y tiene que ser responsable de lo que hace día a día. En principio sería intendente hasta el lunes a la mañana. En principio es hasta el lunes a la mañana, esto es dinámico, habrá que ver cómo evoluciona de acá al viernes y obviamente no podemos descartar ningún otro tipo de decisión en función de cómo evoluciona este contagio por conglomerado. Por último, ¿las personas infectadas en Paraná solamente van al hospital de La Baxada? En principio sí, de todos modos estamos en una red permanente con Salud Pública Provincial y distintas situaciones son atendidas en función de la necesidad y de la cuestión estratégica. Hay que tener en cuenta que la totalidad de las personas contagiadas no están graves, ¿no? Tienen apenas síntomas muy simples y gracias al ubicar el nexo se le ha hecho el hisopado y se ha detectado que están enfermas. Si no se hubiese tenido ese nexo, esas personas probablemente con solamente tomar un paracetamol se le hubiera ido el dolor de garganta o el dolor de cabeza o su situación y estarían en la calle contagiando. Por eso es importante el trabajo que está haciendo todo el personal de salud durante este día y obviamente es importante la actitud que cada uno de nosotros tenemos respecto a la circulación y al distanciamiento. Bien, Sonia, ¿queda algo más? No, simplemente agradecer al intendente este diálogo extenso, estos minutos para Telediario y bueno, coincidir en la responsabilidad individual, ¿no? En la responsabilidad de cada uno. No es que porque no se tengan síntomas vamos a alivianar lo que tenga que ver con el coronavirus. Esa persona que tal vez tiene síntomas leves puede contagiar a alguien que sea de grupo de riesgo, puede contagiar a una persona mayor y ahí es donde realmente el problema se agrava. Coincidimos en eso absolutamente. Gracias, Lisandra, y gracias al intendente. Gracias, intendente. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Hasta luego.